12 del mediodía y 22 minutos, continuamos con esta cobertura minuto a minuto de todos los sucesos que se llevan a cabo de relevancia, de importancia en estas elecciones generales que se llevan a cabo y que tenemos a través de nuestro centro de noticias de NTN 24 en Quito, Ecuador, con Andrea Bernal. Ella es jefe de programas unitarios y nuestra enviada especial a estas históricas elecciones en Ecuador. Andrea. Sí, gracias. Mira, quisiera revisar el Twitter a esta hora. Céspedes Consultores, estamos recibiendo denuncias de 5 provincias con papeletas ya marcadas por correa, se han denunciado al Consejo Nacional Electoral, otros dicen que ya pudieron votar en Quito, en el sur de Quito masivamente la gente hace cola para poder ejercer su derecho al voto, otros lo hicieron en la Academia Naval de Guayaquil, son reportes de nuestros tuiteros televidentes en el Ecuador en estos momentos diciéndonos que todo va con normalidad y en todo caso pues se presentaron retrasos porque se supone que se empiezan a las 7 y en muchos lugares, recintos electorales empezaron 7:20, 7:30, lo cual ha retrasado también un poco el proceso electoral. Vamos a hablar, y ya nos acompaña Omar Simón, él es expresidente del Consejo Nacional Electoral. Señor Simón, gracias por acompañarnos. Los reportes que leía, incluso hablaban hoy también otros tuiteros de papeletas cambiadas en varias provincias, donde la provincia de X lugar llegó en lugar de la que tenía y hay papeletas que no corresponden, sobre todo porque aquí se están eligiendo asambleístas también, recordemos 137 asambleístas. ¿Con cuáles son los problemas que más se enfrenta el Consejo Nacional Electoral en un tipo de elección como esta? Bueno, buenas tardes, Andrea, buenas tardes a los televidentes. A ver, el problema más común es efectivamente el tema de los miembros de junta receptora del voto y la instalación de las juntas. Es decir, tiene muchos factores, es muy dependiente de la zona donde sea. En la costa regularmente se retrasa un poco más. Ahora que tenemos una temporada invernal, obviamente el tema del invierno ha hecho que se retrase un poquito, y algunos temas mucho menores normalmente con materiales. Este tema del cambio de papeletas puede deberse a varios factores. De hecho, a nosotros nos sucedió 2 parroquias que se llamaban igual. El material fue cambiado, pero seguramente el Consejo tiene planes de contingencia para resolver esto, o papeletas que se toman de juntas contiguas, que son utilizadas hasta que se pueda reponer el material. Es decir, que es un problema, pero es un problema menor finalmente, normalmente en la elección. Todavía son 40.000 juntas receptoras del voto en todo el país que se tienen que instalar simultáneamente, todo el material se tiene que enviar, entonces no es anormal que exista pequeños problemas. ¿Papeletas marcadas? A ver, papeletas marcadas, yo ahí sí quiero advertir sobre la fuente. Si ustedes revisan el histórico de los Twitter de esta persona en particular y algunos temas relacionados con él, es muy cercano y muy vinculado a una de las candidaturas. Entonces creo que también hay que tener cuidado con la fuente. Obviamente el Twitter es una fuente importante de información, pero no siempre quien escribe el Twitter es una persona de la cual su información debamos confiar. Quiero irnos un poco al pasado y hablar sobre esa elección en la que usted fue también el responsable, cuando el presidente Rafael Correa, lo decía yo, para unos se religió, para otros no, porque se cambió la Constitución. En todo caso era presidente y era candidato. ¿Cómo manejar una situación como esta, como la que también está viviendo el país en estos momentos, donde la reelección inmediata está en juego y donde, bien o mal, hay un poder central importante de recursos del Estado? Bueno, uno puede ver el tema de la reelección desde 2 aristas, ¿no? Efectivamente, desde el tema de la condición de un candidato que a la vez ejerce el poder ejecutivo, que fue el caso además en la elección del 2009, porque en esta elección el presidente pidió licencia durante 30 días, en la elección 2009 siguió ejerciendo la presidencia y combinaba sus actividades entre la campaña y el tema del propio ejercicio Aquí era del poder. presidente. Ahí era presidente y tenía unas horas para la campaña, digamos así. Entonces, claro, ahí había como mucha incertidumbre sobre cuál mismo era el rol. Pero creo que finalmente el tema de la reelección tiene otra importancia. En el país, después de varios años donde los presidentes no pudieron concluir sus mandatos por golpes de Estado, derrocamientos, finalmente llegamos a esta etapa en la cual se discute la reelección. Creo que hay que discutir en fondo eso, es decir, cómo es que en un país con tanta inestabilidad política de pronto tenemos un momento en el cual estamos discutiendo una reelección. Es decir, qué cambió, qué pasó en el país, por qué se dio este tema. Entonces creo que este es un tema muy importante. Finalmente, una autoridad en funciones tiene la posibilidad del escrutinio público permanente.
es medido por su gestión, por su capacidad. En una elección normalmente medimos por la simpatía o la calidad de los planes de una persona, pero para la autoridad es muy difícil ese elemento, porque evidentemente los otros candidatos sienten una desventaja, no ligera, no la voy a calificar así, sienten desventaja frente a quien ejerce el poder público, pero creo que de alguna manera puede haber un balance con, en cambio, el escrutinio permanente que tiene la autoridad, ¿no? Señor Simón, desde estudios le quieren hacer unas preguntas. Adelante, Karen y Ronald. Así es, Andrea, yo quisiera consultarle al señor Simons sobre la denuncia que hace pocos minutos se conoció que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Domingo Paredes, sobre una presunta penetración en el sistema informático del CNE. Señor Simons, en su experiencia como expresidente del CNE, ¿es seguro el sistema informático del instituto? Sí, ¿cómo están? Más bien creo que podría tratarse de un intento de afectar el sistema para su operatividad. Recordemos que al momento no existen resultados electorales, esto recién empezará a cargarse a partir de las 7 de la noche aproximadamente, es decir, el sistema está en blanco en este momento y podría ser un intento de afectar la funcionalidad del sistema. Ahora, son sistemas informáticos evidentemente seguros, que incluso tienen varias capas de seguridad, es decir, que si es que hay un intento de ataque, si es que no es en un primer nivel, en un segundo nivel puede ser detenido. Pero esto es un monitoreo normal, permanente que se hace y no es una novedad que este tipo de acciones puedan generarse, es decir, no es un hecho aislado, en otras elecciones se ha dado, no se ha publicitado tal vez el tema, pero el tema de que haya gente que pueda tener intenciones por distintas razones de vulnerar el sistema, incluso por curiosidad, no es un tema atípico. Sin embargo, nunca en ningún caso en la historia se ha dado el caso de que, al menos desde un ataque externo, el sistema puede haber sido vulnerado. A las 7, entre 7 y 8 de la noche le dijo a NTN24 también, y lo dijo esta mañana el presidente del CNE, se empezarán a tener los primeros resultados del conteo rápido sobre todo. ¿Qué tan bueno es la palabra ese método del conteo rápido y por la seguridad que lo dice el presidente del CNE, que en muchas ocasiones pues no ha funcionado como debería? Claro. A ver, hay que tomar en cuenta varias características de la elección del Ecuador. Es decir, tal vez la elección presidencial es muy similar a la elección que puede darse en Colombia, en otros países del mundo, es una elección unipersonal, se elige a uno de los candidatos entre varias opciones. Tenemos una elección pluripersonal en el caso de asamblea, Parlamento Andino, que son las 3 elecciones que se van a dar acá, aparte de la presidente, donde tenemos una elección de lista desbloqueada. ¿Qué es esto? Un ciudadano puede seleccionar todos los candidatos que tiene que su distrito elegir entre listas o por una misma lista. Es decir, usted podría seleccionar, en el caso de Quito tenemos varios distritos, digamos un distrito de 5 candidatos, puede seleccionar entre todos los candidatos sus 5 candidatos, no importa del partido que sea. Esto genera grandes dificultades operativas en la elección. El conteo de votos es mucho más dificultoso porque se cuenta por candidatos, por persona. Entonces, esto dificulta. Este es tal vez el tema más sensible. El conteo rápido que va a hacer el Consejo es sobre la elección presidencial, es la más sencilla. Ejercicios de conteo rápido ya se han hecho, de hecho el Consejo Electoral en la consulta popular hizo un conteo rápido de las 10 preguntas con validez en cada una de las provincias. ¿Qué es de esto? Que la proyección servía para determinar cuál era el posible resultado en cada una de las 24 provincias del país, con resultados óptimos, diferencias menores al 1% con los resultados reales, así que creemos que es un mecanismo idóneo. Ahora, la tecnología y el tipo de acción que se va a hacer ahora es mucho más compleja, se va a trabajar con escáner, en esa ocasión se hizo transmisión voz a voz, que era mucho más ágil, mucho más sencilla. Sin embargo, el Consejo ha tomado esta decisión, así que esperemos que se tengan resultados prontos, pero esto depende mucho. El conteo rápido tiene una muestra, como una encuesta, ¿no es cierto? Y se tiene que tener la suficiente cantidad de información para proyectar ese resultado. Esto depende del tiempo que le tome a la Junta Receptora del Voto cerrar el escrutinio, el tiempo de transmisión, la calidad obviamente de la transmisión y luego el procesamiento de esa información. Así que, pero creo que en términos generales el tiempo que está estimando el Consejo podría variar en más o menos, pero estaría entre las 7 hasta 8:30 máximo, el resultado de conteo rápido. Ahora, el resultado del escrutinio toma mucho más tiempo. Agradecemos al señor Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, por habernos acompañado.